La mañana en la escuela era sombría, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Samira, una joven profesora de arte con una pasión ardiente por la enseñanza, se encontraba en medio de una reunión angustiante en la sala de profesores. Las paredes, adornadas con obras de sus alumnos, parecían observarla con desdén. Los murmullos de los padres, preocupados y frustrados, resonaban en su mente como un eco de desesperación. La escuela, un lugar que había sido su segundo hogar durante años, se encontraba al borde del cierre debido a la falta de fondos. Samira miró a su alrededor, observando las caras de sus colegas. Algunos mostraban signos de resignación, mientras que otros estaban al borde de las lágrimas. La angustia en el aire era casi tangible. Se sentó al borde de su silla, sintiendo cómo la presión se acumulaba en su pecho. Sabía que no podía permitir que eso sucediera. La escuela significaba mucho más que solo un edificio. Era un refugio para muchos de sus estudiantes, un lugar donde podían explorar su creatividad y encontrar su voz. Sin embargo, los números no mentían. Las cuentas estaban en rojo y los rumores sobre el cierre se esparcían como un incendio descontrolado. «Debemos actuar rápido», dijo uno de los padres, levantando la voz por encima de los murmullos. «No podemos dejar que nuestros hijos pierdan esta oportunidad. Necesitamos buscar financiación, donaciones, algo». Samira sintió un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. La idea de que la escuela, con su vibrante comunidad de artistas jóvenes, pudiera ser desmantelada la llenaba de un desasosiego profundo. Su mente viajaba a los rostros de sus alumnos. La pequeña Lucía, que siempre llegaba con un cuaderno lleno de garabatos coloridos, o el tímido Daniel, que había encontrado su confianza a través de la pintura. ¿Qué sería de ellos sin ese espacio? Mientras los padres debatían posibles soluciones, Samira se permitió un momento para cerrar los ojos y respirar hondo. Sabía que debía intervenir, que su voz era fundamental en ese momento crítico. Se levantó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «Entiendo la angustia que todos sienten», comenzó, dejando que su mirada recorriera cada rostro presente. «Pero debemos pensar en una solución que no solo sea temporal. Necesitamos un plan a largo plazo, algo que garantice la continuidad de nuestra escuela». Los murmullos cesaron y todos los ojos se posaron en ella. Samira continuó. «Podemos organizar eventos, talleres, buscar patrocinadores. Hay muchas maneras de involucrar a la comunidad. Necesitamos hacer ruido, atraer la atención de quienes pueden ayudarnos». La reunión continuó, pero las palabras de Samira se sintieron como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Sin embargo, a medida que la discusión avanzaba, la realidad de la situación se cernía sobre ella. No importaba cuántas ideas pudieran surgir, la falta de fondos era un enemigo formidable. Cada respuesta que ofrecía se sentía como un simple parche ante una herida profunda. Al terminar la reunión, Samira se quedó en la sala sintiéndose abrumada. Miró a través de la ventana, donde los árboles del patio se mecían suavemente con el viento, como si también ellos compartieran su tristeza. Necesitaba encontrar una solución y rápido. Se dio cuenta de que no podía dejar que esto sucediera. No podía permitir que su pasión, su vida, se desmoronara ante sus ojos. Esa noche, al llegar a casa, el peso del mundo recayó sobre sus hombros. Se sentó en su pequeño estudio, rodeada de lienzos y pinceles, y dejó que su mente divagara. La pintura siempre había sido su refugio, su escape, pero ahora incluso el arte parecía no ofrecerle consuelo. La luz tenue de la lámpara iluminaba sus bocetos inacabados, reflejando su propia lucha interna. ¿Cómo podría salvar su escuela y a sus estudiantes? De repente, un golpe en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Al abrir, se encontró
con un hombre bien vestido, que no había visto antes. Su porte era elegante, pero había algo en su mirada que la hizo sentir incómoda. «Buenas noches, señorita Samira», dijo el hombre con una voz suave pero firme. «Soy el abogado de Alejandro Santamaría. Necesito hablar con usted sobre una propuesta». Samira frunció el ceño, su curiosidad superando su desconfianza. «¿Alejandro Santamaría? ¿El millonario?», preguntó, tratando de procesar la información. El abogado asintió, y su rostro era una mezcla de seriedad y determinación. «Sí, él está dispuesto a ayudar a su escuela, pero hay un acuerdo que debe hacerse». Samira sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Un acuerdo?», repetía, mientras su mente comenzaba a especular. «¿De qué tipo?». El abogado la condujo a su sala de estar, donde se sentaron en un par de sillas frente a un pequeño escritorio. «Alejandro está dispuesto a financiar la escuela, pero, a cambio, necesita que usted se case con él. Un matrimonio de conveniencia, nada más», dijo el abogado, como si hablara de un simple trámite burocrático. Samira se quedó boquiabierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. La idea de casarse con un desconocido por el bienestar de su escuela era una locura. «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así?», preguntó, sintiéndose atrapada entre la incredulidad y la desesperación. «Él tiene sus razones, pero lo más importante es que puede salvar su escuela. A cambio de un papel en su vida, obtendrá los fondos que necesita», explicó el abogado, su tono inmutable. «Entiendo que es una decisión difícil, pero considere la alternativa. Sin ayuda, la escuela cerrará sus puertas». Las palabras del abogado resonaron en su mente. La imagen de sus alumnos, de la comunidad que había construido, se superponía a la idea de casarse con un desconocido. Samira sintió un torbellino de emociones. No podía dejar que la escuela cerrara, pero ¿a qué precio? Pasaron los días, y la oferta seguía dando vueltas en su mente. La idea de un matrimonio de conveniencia era, sin duda, absurda. Sin embargo, la desesperación por salvar su escuela la llevó a reflexionar sobre sus prioridades. ¿Estaba realmente dispuesta a renunciar a su orgullo y a sus principios por el bienestar de aquellos jóvenes? Finalmente, una noche, mientras contemplaba sus pinturas, la decisión se fue clarificando en su mente. El arte siempre había sido su vida, su pasión, pero ahora tenía la oportunidad de protegerlo. Con un suspiro profundo, se dio cuenta de que a veces las decisiones más difíciles eran las que llevaban a los cambios más significativos. Con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, Samira finalmente decidió aceptar la oferta del abogado. Su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado, y aunque la idea de casarse con un desconocido la aterrorizaba, sabía que era su única oportunidad de salvar lo que más amaba. De esta manera, se sintió atrapada en una encrucijada entre su moralidad y su deseo de proteger a sus estudiantes. La decisión de aceptar el acuerdo la llevó a un camino incierto, uno lleno de promesas y secretos que aún no podía imaginar. El sol brillaba intensamente sobre la lujosa mansión de Alejandro, reflejándose en las ventanas y creando destellos que casi deslumbraban a Samira. Había llegado a este mundo de opulencia y glamour con el corazón acelerado y la mente llena de dudas. La mansión era un palacio en todo su esplendor, con mármoles pulidos, candelabros de cristal que colgaban del techo y una decoración que hablaba de riqueza y sofisticación. Sin embargo, a pesar de la belleza que la rodeaba, su mente seguía enfocada en la escuela, en sus alumnos y en la lucha por mantener aquel lugar que había sido su hogar durante tantos años.
Los invitados se movían en el gran salón, riendo y conversando en grupos, todos vestidos con elegancia. Samira, con un vestido sencillo pero encantador, se sentía fuera de lugar entre tanto lujo. Era como un pez fuera del agua, recordando constantemente la realidad que había dejado atrás. Mientras observaba a su alrededor, se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta al aceptar este matrimonio de conveniencia. La opulencia que la rodeaba era abrumadora, pero su corazón seguía anclado en las paredes de su escuela, en las risas de sus alumnos y en la promesa de un futuro mejor para ellos. En medio de su reflexión, un grupo de personas se acercó a ella, presentándose como amigos de Alejandro. La conversación fluía, pero Samira sentía que había una barrera entre ellos. Sus palabras eran amables, pero la superficialidad de sus temas la incomodaba. Hablaban de viajes exóticos, de inversiones y de modas, mientras ella solo podía pensar en cómo conseguir fondos para la escuela. La presión del nuevo mundo que había decidido entrar comenzaba a instalarse en su pecho, como si cada rayo de sol que entraba por la ventana le recordara su responsabilidad. Fue entonces cuando a lo lejos la figura de Alejandro se hizo visible. Su presencia era magnética, atrayendo la atención de todos en la sala. Vestía un traje oscuro que acentuaba su figura esculpida y su rostro tenía una expresión de confianza que lo hacía parecer casi inalcanzable. Samira lo observó acercarse y, a pesar de la distancia, sintió una mezcla de admiración y desconfianza. Había algo en su mirada, una profundidad que la intrigaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Era como si llevara una carga invisible, una historia que no estaba dispuesta a compartir. Cuando Alejandro llegó a su lado, la conversación se detuvo momentáneamente y Samira sintió que todas las miradas se volvían hacia ellos. Él sonrió, y aunque su sonrisa era encantadora, Samira no pudo evitar notar un destello de tristeza en sus ojos. «¿Cómo te sientes en tu nueva vida?», preguntó. Su voz suave y envolvente. Samira dudó por un momento buscando las palabras adecuadas. «Es diferente», respondió finalmente, sintiendo cómo la incomodidad crecía en su interior. «Es un mundo que no conozco bien». Alejandro asintió, como si entendiera más de lo que decía. «No te preocupes, la mayoría de las personas aquí son superficiales. Lo que importa es lo que hacemos, no lo que aparentamos». Sus palabras resonaron en Samira, pero también despertaron una inquietud. Era evidente que Alejandro sabía más sobre este mundo que ella, y eso la llenaba de preguntas. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes en este mundo?», le preguntó, esperando que él compartiera algo de su propia experiencia. Él sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa no alcanzó sus ojos. «He estado en este mundo mucho tiempo. A veces es pesado, pero hay que aprender a llevar la carga», respondió con un tono enigmático. Samira sintió un escalofrío recorrer su espalda. La forma en que habló de su vida parecía implicar que había mucho más bajo la superficie, secretos que no estaba listo para revelar. La química entre ellos era innegable, pero también había una distancia que la mantenía alerta. Mientras la noche avanzaba, Samira se dio cuenta de que la presión de su nueva vida comenzaba a hacerse evidente. En un momento se alejó un poco de la multitud, buscando un rincón tranquilo donde pudiera respirar. Se encontró en un pequeño balcón que daba al jardín de la mansión. La luna iluminaba el paisaje, creando sombras suaves entre los árboles y las flores. Samira se apoyó en la baranda, sintiendo cómo el aire fresco la envolvía, brindándole un respiro de la opulencia que la rodeaba. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró y vio a Alejandro acercándose. Su expresión era seria, casi preocupada. «Te vi alejarte y pensé que podrías necesitar un momento para ti», dijo, su voz grave resonando en el
Silencio de la noche. «Todo bien». Samira lo miró a los ojos y por un instante se sintió como si estuvieran solos en el mundo. «Solo necesito un poco de tiempo para procesar todo esto», respondió, sintiendo que la vulnerabilidad la invadía. Alejandro se acercó un poco más y su presencia se volvió más intensa. «Es normal sentirse abrumada. Este mundo puede ser difícil de navegar». Samira sintió que sus palabras tenían un peso que resonaba en su corazón. «Pero no puedo dejar de pensar en la escuela y en los niños. Todo esto no se compara con lo que realmente importa», confesó, su voz temblando ligeramente. Alejandro la miró fijamente, como si estuviera intentando leer cada pensamiento que cruzaba su mente. «Es un sacrificio, lo sé, pero a veces, para proteger lo que amamos, tenemos que hacer acuerdos difíciles», dijo Alejandro, y sus palabras la hicieron reflexionar. Sin embargo, había algo en su tono que la hizo cuestionar sus intenciones. ¿Qué tipo de sacrificios estaba dispuesto a hacer él? Había algo que no le estaba diciendo. La duda comenzó a instalarse en su corazón, como un pequeño bicho que carcomía su confianza. La noche avanzaba y la música de la fiesta resonaba en el fondo, creando un contraste con la calma del jardín. Samira sabía que debía regresar, pero no podía evitar sentirse atrapada entre dos mundos: la vida que había soñado para sus alumnos y la realidad que ahora enfrentaba con Alejandro. La conexión entre ellos era innegable, pero también había una sombra de incertidumbre que la seguía. A medida que regresaban al interior, Samira se dio cuenta de que la relación que había comenzado como un simple acuerdo estaba transformándose en algo más complejo. Las emociones que había intentado mantener a raya comenzaron a burbujear en su interior, y la pregunta que la atormentaba era si realmente podría confiar en Alejandro. Mientras el ruido de la fiesta la envolvía de nuevo, se preguntó si, al final, estaba dispuesta a arriesgar su corazón por un futuro incierto. Samira se encontraba en su habitación, rodeada de un silencio inquietante que contrastaba con la agitación que sentía en su interior. La lujosa mansión de Alejandro, con sus paredes adornadas por obras de arte y sus ventanas que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, había comenzado a sentirse como una prisión dorada. A pesar de la opulencia que la rodeaba, su mente no podía dejar de pensar en la escuela, en sus alumnos y en el futuro incierto que les esperaba. Sentía que el peso de su decisión la asfixiaba, y la idea de estar casada con un hombre del que apenas sabía nada la llenaba de dudas. Decidió que era hora de investigar más sobre Alejandro. Había escuchado rumores sobre su familia, sobre su fortuna, y había algo en el aire que le decía que detrás de esa sonrisa encantadora había un pasado oscuro. Con determinación, se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar información. Los primeros resultados fueron escasos, pero a medida que profundizaba, comenzaron a surgir historias sobre la familia de Alejandro. Un legado de riqueza construida a través de negocios cuestionables y conexiones peligrosas. El corazón de Samira latía más rápido con cada artículo que leía. La familia de Alejandro había estado envuelta en escándalos financieros y se hablaba de conexiones con el crimen organizado. Era posible que ella se hubiera comprometido con un hombre que no solo tenía secretos, sino que también estaba vinculado a un mundo tan turbio. La imagen del Alejandro distante y atractivo que había conocido en la gala comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la imagen de un hombre que podría ser un ladrón, un manipulador o incluso algo peor. Al día siguiente, Samira se preparó para asistir a otra gala en la mansión de Alejandro. La opulencia del lugar la hacía sentir incómoda, pero sabía que debía mantener las apariencias.
A medida que se vestía, se miró al espejo, intentando encontrar la confianza que le había faltado en los últimos días. La intriga y el miedo se entrelazaban en su mente, y se preguntaba si debía confrontar a Alejandro esa noche. Sin embargo, el temor de perder todo lo que había construido la mantenía en un estado de alerta constante. La gala estaba en pleno apogeo cuando Samira llegó. Los invitados se movían en un mar de trajes elegantes y brillantes, riendo y conversando sobre negocios y conexiones. Samira se sintió fuera de lugar, como una mariposa en un mundo de águilas. Alejandro la saludó con una sonrisa encantadora, pero ella pudo notar la tensión en su mirada. Él la llevó a presentar a algunos de sus amigos y socios, pero el ambiente se sentía cargado, como si una tormenta se estuviera formando. A medida que avanzaba la noche, Samira se dio cuenta de que Alejandro estaba cada vez más distante. Intentó acercarse a él, preguntarle sobre su día, sobre su familia, pero él se mostraba evasivo, desviando la conversación hacia temas superficiales. La frustración comenzó a acumularse en su pecho. ¿Por qué no podía ser honesto con ella? ¿Qué ocultaba? La sensación de que algo no estaba bien se intensificó, y ella sabía que debía enfrentarlo. Finalmente, después de una serie de interacciones fallidas, Samira reunió el coraje para confrontar a Alejandro. Lo encontró en un rincón apartado de la mansión, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Su perfil se veía imponente, pero había una sombra de preocupación en su expresión. Samira sintió que su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a él. «Alejandro», comenzó, su voz temblorosa, «necesitamos hablar. Hay cosas que no entiendo, cosas que me preocupan». Él se giró lentamente, mirándola con sus intensos ojos oscuros. Por un momento, Samira vio un destello de vulnerabilidad en él, pero rápidamente fue reemplazado por una expresión cerrada. «¿De qué hablas, Samira?», preguntó. Su tono era suave pero firme. «He estado investigando sobre tu familia y...». Su voz se quebró un poco. «Hay rumores, Alejandro, rumores sobre tus negocios y tu pasado. Necesito saber la verdad». Fueron unos segundos de silencio en los que el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Alejandro la observó con una mezcla de sorpresa y algo que Samira no pudo identificar. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Podía sentir cómo el ambiente se volvía hostil. «No deberías creer en rumores», dijo él finalmente, su voz más dura. «La gente habla, especialmente de aquellos que tienen éxito. No se trata solo de rumores». Samira insistió, su corazón latiendo con fuerza. «Se trata de nuestra vida, de lo que está en juego aquí. Yo estoy comprometida contigo y necesito saber si puedo confiar en ti». La mirada de Alejandro se endureció y Samira sintió como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ellos. Ella había estado dispuesta a abrirse, a compartir sus temores, pero él parecía estar construyendo muros alrededor de sí mismo. «No hay nada que debas saber, Samira», respondió él. Su voz era más fría. «Lo que importa es que estamos juntos en esto. Puedes confiar en mí». Pero la evasión de Alejandro solo sirvió para aumentar la desconfianza en el corazón de Samira. Ella había esperado que él se abriera, que compartiera sus secretos con ella, pero en cambio se sentía más sola que nunca. La idea de que su amor pudiera estar construyéndose sobre mentiras y secretos la desgarraba por dentro. Sin más palabras, se apartó de él, sintiendo una oleada de emociones contradictorias. La gala continuaba a su alrededor, pero para ella todo se había vuelto borroso. La música, las risas, la elegancia de la noche se desvanecieron, dejándola atrapada en un mar de dudas. ¿Qué hacer a partir de aquí? ¿Podría seguir adelante con su vida sabiendo que había algo más en juego? La confusión la embargaba mientras se alejaba, buscando un rincón donde pudiera procesar todo lo que había sucedido.
Samira sabía que no podía ignorar sus instintos. La relación que estaba construyendo con Alejandro estaba empezando a desmoronarse bajo el peso de los secretos. Ella necesitaba respuestas y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para obtenerlas. Pero realmente estaba lista para enfrentar la verdad. La pregunta resonaba en su mente mientras se dirigía hacia el jardín de la mansión, buscando un respiro en la noche estrellada, sin saber que la verdad podría cambiarlo todo. La noche caía lentamente sobre la ciudad y con ella una sensación de inquietud se instalaba en el corazón de Samira. La mansión de Alejandro, con sus luces resplandecientes y su grandiosidad, parecía un refugio de lujo, pero para ella se había convertido en una prisión dorada. A pesar de la belleza que la rodeaba, su mente estaba ocupada en una sola cosa: la escuela. Aquel lugar que había sido su hogar en los últimos años, donde había compartido risas y lágrimas con sus alumnos, se encontraba en peligro. Samira sabía que el dinero no era suficiente. La escuela necesitaba un cambio profundo, una transformación que pudiera revitalizar no solo el edificio, sino también la comunidad que dependía de él. Decidida a tomar las riendas de su destino, Samira se levantó de la lujosa mesa del comedor donde había estado cenando con Alejandro. El silencio que envolvía la estancia era ensordecedor. Con cada paso que daba, su corazón latía con más fuerza. Tenía que confrontar a Alejandro sobre su pasado, sobre los secretos que había estado ocultando y sobre cómo esos secretos amenazaban no solo su futuro, sino también la vida de tantas personas que ella amaba. «Alejandro», comenzó, su voz temblando levemente, «necesito hablar contigo. Es importante». Alejandro, que había estado disfrutando de un vino tinto de la más alta calidad, la miró con sorpresa. Sus ojos, de un azul intenso, parecían brillar bajo la luz de la lámpara de cristal. Samira notó la tensión en su mandíbula y cómo su expresión se tornaba más seria. «¿De qué se trata, Samira?», preguntó él, dejando la copa sobre la mesa. Su tono era cauteloso, como si supiera que lo que venía podría ser complicado. Ella respiró hondo, intentando reunir el valor necesario. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener podría cambiarlo todo. «He estado pensando en la escuela, no solo en el dinero que necesitas invertir, sino en lo que realmente se necesita allí. La comunidad necesita esperanza, un nuevo propósito. No podemos simplemente esperar a que el dinero solucione todo». Su voz se alzó con pasión. «Necesito que entiendas que esto es más que un simple negocio para mí. Es la vida de mis alumnos, de sus familias». Alejandro la observó, y en su mirada ella pudo ver un destello de comprensión. Sin embargo, la sombra de su pasado parecía cernirse sobre ellos como un presagio. «Samira, yo», comenzó, pero ella lo interrumpió. «No, Alejandro. No quiero escuchar más excusas. Necesito que seas honesto conmigo. ¿Qué está sucediendo realmente?», dijo, su voz ahora firme, intentando mantener la calma. Él suspiró, como si una carga pesada se hubiera instalado sobre sus hombros. Finalmente se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro en la habitación, como si buscara las palabras correctas. Samira lo observó, sintiendo que cada segundo que pasaba aumentaba la tensión entre ellos. «Mi familia», dijo al fin, deteniéndose frente a ella, «no es lo que parece. He estado intentando escapar de un legado que me pesa como una losa. Mis padres hicieron cosas terribles y a menudo me siento atrapado por sus decisiones. Estoy intentando redimirme, pero la presión es constante. No puedo simplemente deshacerme de su pasado». Samira sintió un torbellino de emociones. La revelación era un alivio, pero también un reto. Alejandro no era solo un millonario. Era un hombre con demonios propios.
luchando por encontrar su camino en un mundo que parecía querer arrastrarlo de vuelta a la oscuridad. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó, su curiosidad mezclándose con una creciente preocupación. No podía permitir que su amor por él la cegara a la verdad. Negocios turbios, conexiones que nunca deberían haber existido. Mis padres estaban involucrados en un tipo de comercio que no puedo aceptar. Quiero cambiar, pero cada vez que intento, me recuerdan de dónde vengo y lo que se espera de mí. Su voz se quebró ligeramente, pero él se recompuso rápidamente. No quiero que tú te veas atrapada en esto. Eres la única luz en mi vida. Samira sintió un nudo en el estómago. A pesar de su creciente amor por él, no podía ignorar el hecho de que su pasado podría amenazar todo lo que había construido en la escuela. La lucha entre su deseo de ayudarlo y su necesidad de proteger a su comunidad se convirtió en un mar de confusión. No puedo dejar que tu pasado nos defina, Alejandro. No puedo permitir que eso dañe a los niños que dependen de mí, dijo, su voz apenas un susurro, pero llena de determinación. Con cada palabra, la distancia entre ellos parecía crecer. Alejandro se acercó a ella, tomando su mano con suavidad, pero ella se la retiró. Era un gesto involuntario, pero necesario. Necesitaba espacio para pensar. La atmósfera se volvió densa y cargada de emociones no expresadas. Ambos permanecieron en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Samira miró por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, preguntándose si alguna vez podría encontrar el camino correcto. De repente, un estruendo rompió el silencio. Un grupo de reporteros se había reunido fuera de la mansión, gritando preguntas y tratando de obtener una declaración. Samira se sobresaltó. La escena era caótica y el corazón de ella se aceleró al pensar en lo que eso podría significar. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz ahora llena de pánico. Alejandro se puso tenso, su rostro palideció. La expresión en su cara decía más que 1000 palabras. Samira sintió un escalofrío recorrer su espalda. No lo sé, pero tengo que averiguarlo, dijo él, y antes de que ella pudiera protestar, salió corriendo hacia la puerta. Samira lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. El grupo de reporteros se volvió más ruidoso, y el murmullo de sus voces se mezclaba con el sonido de las cámaras que parpadeaban en la oscuridad. ¡Alejandro!, gritó ella, pero su voz se perdió en el bullicio. Cuando finalmente llegó, al exterior se encontró rodeada de una multitud ansiosa por respuestas. Los ojos de los reporteros se fijaron en Alejandro, quien parecía estar lidiando con un torrente de preguntas. Samira sintió un nudo en el estómago. ¿Qué está pasando?, preguntó nuevamente, pero su voz se ahogó en el ruido. Una reportera, con un micrófono en mano, logró abrirse paso a través de la multitud. ¿Es cierto que su familia está implicada en un escándalo de corrupción?, preguntó, sus ojos fijos en Alejandro. Samira sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La verdad que había estado intentando evitar parecía estar a punto de estallar en su cara. Alejandro se volvió hacia ella, su mirada llena de desesperación. Samira sintió que su corazón se rompía. Todo lo que había intentado construir, todo lo que había luchado por proteger, ahora estaba amenazado por el pasado de Alejandro. Se preguntó si su amor podría sobrevivir a la tormenta que se avecinaba, o si, al final, todo sería un sueño que se desvanecería en la realidad. Samira se encontraba sentada en el pequeño escritorio de su estudio, las manos temblorosas sobre el papel en blanco que había decidido usar para escribir su plan. La luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro, resaltando las sombras de preocupación que se habían instalado en sus ojos. Había llegado a un punto crítico. La verdad
Debía salir a la luz, no solo para salvar su escuela, sino también para liberar a Alejandro de las cadenas de su oscuro pasado. Las dudas y los miedos la asaltaban, pero la determinación se había apoderado de su corazón. ¿Cuánto tiempo más podría vivir con este peso en su conciencia? Era hora de actuar. Con un profundo suspiro, se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente llena de imágenes de sus alumnos, de los sueños que había forjado para ellos. La escuela, ese lugar que había sido su refugio, estaba al borde del abismo. Pensar que su futuro dependía de un matrimonio de conveniencia con un hombre que, aunque la había atraído desde el primer momento, estaba lleno de secretos, la nauseaba. Sin embargo, sabía que la única manera de proteger a sus estudiantes era enfrentarse a Alejandro y a su pasado. Decidida, Samira se dirigió a la mansión de Alejandro. En su interior, una tormenta de emociones la invadía. La mansión, aunque impresionante, la hacía sentirse pequeña y vulnerable. Cada paso que daba resonaba en el pasillo, como si el eco de sus decisiones pasadas la siguiera. Finalmente, llegó a la puerta del estudio de Alejandro, donde lo encontró sumido en sus pensamientos, con la mirada perdida en un paisaje que parecía tan sombrío como su propio pasado. «Alejandro», dijo ella, tratando de mantener la voz firme, aunque su corazón latía frenéticamente. «Necesitamos hablar». Él giró la cabeza, sus ojos azules, que solían brillar con una mezcla de misterio y atractivo, ahora reflejaban confusión y una sombra de preocupación. Se levantó de su silla, cruzando los brazos sobre su pecho, como si intentara protegerse de lo que estaba por venir. «¿De qué se trata, Samira?», preguntó, su tono lleno de un matiz defensivo. «Sobre nosotros, sobre tu pasado», respondió ella, sintiendo que el aire en la habitación se volvía denso. «He estado investigando y creo que es hora de que enfrentes lo que has estado evitando». Alejandro frunció el ceño, como si esas palabras le causaran un dolor físico. Se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín que había sido cuidadosamente diseñado, pero que ahora parecía un laberinto de sombras. Samira pudo ver la lucha interna que se desarrollaba en su rostro. Era evidente que sus secretos lo mantenían el prisionero, y ella se dio cuenta de que su amor por él no podía florecer en un terreno lleno de mentiras. «No entiendo por qué necesitas hacer esto», dijo él con la voz tensa. «¿Acaso no es suficiente lo que hemos logrado hasta ahora?» «No, no lo es», replicó ella, acercándose un poco más. «Si realmente quieres cambiar, debes aceptar tu pasado. La escuela está en peligro y no puedo permitir que tus secretos la destruyan». En ese momento, Alejandro se volvió hacia ella, la ira y la frustración brillando en sus ojos. La intensidad de su mirada hizo que Samira retrocediera un paso, pero no podía permitir que el miedo la dominara. «¿Y qué pretendes hacer? ¿Llamar a las autoridades?», preguntó, su voz apenas un susurro, pero cargada de furia. «No lo sé», admitió ella sintiendo que la angustia la consumía. «Pero sé que no puedo seguir viviendo en esta mentira. Necesito que tú también te enfrentes a ella». La tensión en la habitación se hizo palpable como una cuerda, tensada al máximo, lista para romperse. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si intentara encontrar la paz en medio de la tormenta. Cuando los abrió, Samira vio una mezcla de vulnerabilidad y determinación que no había notado antes. «No puedes entender lo que he pasado», dijo él, su voz temblando. «No solo se trata de mí, sino de mi familia, de todo lo que han construido. Si esto sale a la luz, no solo perderé mi fortuna, sino también la reputación que han mantenido durante generaciones». Samira sintió una punzada de dolor al escuchar su desesperación. Había algo inquietante en su tono, algo
que hablaba de un pasado que lo había marcado de manera profunda. Pero también comprendía que, si no hacía algo, todo lo que había construido a su alrededor se desmoronaría. «No estoy aquí para juzgarte», dijo, buscando la forma de conectar con él. «Estoy aquí porque te amo, Alejandro». Pero no, puedo ignorar la verdad. La habitación se llenó de silencio y el aire se volvió pesado. Samira podía ver cómo la lucha interna de Alejandro se intensificaba. Su postura se fue relajando poco a poco y finalmente dejó caer los brazos a los lados, mostrando una rendición que la hizo sentir esperanzada. «No sé si tengo la fuerza para enfrentar esto», murmuró, su voz quebrada. «He estado huyendo tanto tiempo que no sé si puedo regresar». «No tienes que hacerlo solo», dijo ella, acercándose hasta estar a su lado. «Juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Te ayudaré a encontrar el camino, pero debes ser honesto conmigo». Alejandro la miró a los ojos, como si estuviera buscando una respuesta en su mirada. La conexión entre ellos era palpable y, por un momento, Samira sintió que todo lo que había estado luchando por construir no estaba perdido. Pero sabía que la decisión que debían tomar era monumental. «Si decido hacer esto, habrá consecuencias», advirtió él, su voz más suave pero aún cargada de preocupación. «Lo sé», respondió ella con firmeza. «Pero a veces enfrentar la verdad es la única manera de encontrar la redención, y si realmente quieres cambiar, este es el primer paso». La mirada de Alejandro se suavizó, y una chispa de esperanza comenzó a brillar en su interior. Samira sentía que de alguna manera estaban al borde de un nuevo comienzo. Con un profundo aliento, decidió que no podía dejar que el pasado de Alejandro definiera su futuro. Era hora de ayudarlo a enfrentar sus demonios, pero también de establecer límites claros. «Te apoyaré, pero necesito que tú también te comprometas», dijo ella, su voz firme. «No puedo ser una coartada para tus errores. Debes asumir tus responsabilidades y enfrentar lo que has hecho». Alejandro asintió lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, Samira vio una luz de determinación en sus ojos. Era un pequeño paso, pero uno que significaba que estaban listos para luchar juntos. La batalla que enfrentaban no sería fácil, pero ambos estaban dispuestos a arriesgarlo todo por un futuro mejor. En ese momento, la conexión entre ellos se reafirmó, y Samira sintió que, a pesar de la tormenta que se avecinaba, había algo más fuerte que los mantenía unidos: el amor y la esperanza de un nuevo comienzo. La sala del tribunal estaba impregnada de una tensión palpable. Samira se encontraba en una esquina, su corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba el murmullo de la multitud. El juicio de Alejandro había comenzado, y no podía evitar sentir que su mundo se desmoronaba. A su alrededor, una parte de ella deseaba que todo hubiera sido un mal sueño, que pudiera despertar en su hogar, rodeada de los colores vibrantes de su escuela de arte. Sin embargo, la realidad era mucho más dura. Alejandro estaba sentado en el estrado. Su expresión era una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Su mirada se encontraba fija en el juez, pero Samira podía ver en su rostro la lucha interna que libraba. La sala estaba llena de personas, periodistas, curiosos y miembros de la comunidad que habían venido a presenciar el desenlace de este drama. Samira podía sentir la presión de sus miradas, como si cada uno de ellos estuviera esperando un espectáculo, un escándalo que se desnudara ante ellos. Pero para ella esto no era un espectáculo, era la vida de la persona que amaba. El fiscal se levantó, sus palabras cortaban el aire como un cuchillo. Presentó las pruebas contra Alejandro, hablando de sus negocios oscuros y las decisiones que lo habían llevado a este punto.
Samira se sintió abrumada. Su corazón se dividía entre el amor que sentía por él y la realidad de los actos que había cometido. Recordó todas aquellas noches en que habían hablado sobre sus sueños, sobre los cambios que deseaba hacer en su vida. ¿Dónde había quedado todo eso? La imagen del Alejandro que había conocido se desdibujaba, eclipsada por las sombras de su pasado. Cuando llegó el momento de que Alejandro hablara, el silencio se hizo aún más intenso. Él se levantó. Su figura elegante y segura contrastaba con la incertidumbre que sentía. Samira lo observó mientras se acercaba al micrófono, su voz resonando en la sala. «He cometido errores», comenzó, su tono grave y sincero. «He tomado decisiones que han lastimado a muchas personas y he dejado que el miedo dictara mi vida. Pero hoy aquí quiero ser honesto, quiero cambiar». Sus palabras resonaron y en ese momento Samira vio un destello del hombre que había amado. Había una chispa de sinceridad en su mirada, un deseo ardiente de redención que la tocó profundamente. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, Alejandro estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La comunidad, que había estado observando con atención, comenzó a murmurar entre ellos, algunos incluso asintiendo, mostrando su apoyo hacia él. Alejandro continuó hablando de su amor por Samira y cómo ella había sido su luz en la oscuridad. «Nunca pensé que pudiera sentir algo tan profundo por alguien», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Samira me ha mostrado lo que significa realmente vivir. Quiero ser un hombre mejor, no solo para mí, sino para todos aquellos que han sido afectados por mis decisiones». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Samira. En medio de todo este caos, su corazón se llenaba de esperanza. El amor que sentía por Alejandro era tan real, tan poderoso. Sabía que él estaba siendo sincero, que estaba luchando contra sus demonios, y eso le daba fuerzas. La comunidad estaba viendo a un hombre vulnerable, dispuesto a cambiar, y eso podía ser suficiente para que la gente comenzara a comprender la complejidad de su situación. Tras su declaración, llegaron los testimonios de algunas personas afectadas por las acciones de Alejandro. Samira escuchó atentamente las historias, cada una más desgarradora que la anterior. Se dio cuenta de que la vida de Alejandro no solo había afectado a su familia, sino que también había repercutido en muchas otras personas. Sin embargo, a medida que cada testimonio se sucedía, una voz en su interior le decía que Alejandro había cambiado, que había aprendido de sus errores. La redención era posible. Finalmente el juez dictó la sentencia. Alejandro no sería encarcelado, pero sí se le impondría realizar trabajos comunitarios. Samira sintió un alivio inmenso al escuchar la decisión. Era una segunda oportunidad, no solo para él, sino también para ella y para la comunidad. Sabía que juntos podrían trabajar en algo significativo, algo que pudiera sanar las heridas del pasado. Cuando el juicio terminó, Samira se acercó a Alejandro, quien la miró con una mezcla de gratitud y esperanza. «Gracias por estar aquí», dijo él, su voz apenas un susurro. «No sé qué haría sin ti». «Estamos juntos en esto», respondió Samira tomando su mano con firmeza. «No me iré, Alejandro. Vamos a enfrentar esto juntos». Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Samira decidió que quería ayudar a Alejandro en su camino hacia la redención. Juntos comenzaron a planear un nuevo proyecto para la escuela. Decidieron transformar el lugar en un centro comunitario de arte que no solo enseñara habilidades artísticas, sino que también ofreciera un espacio seguro para que los jóvenes pudieran expresarse. Era una forma de darle un nuevo significado a su vida, de redimir no solo a Alejandro, sino también a la comunidad que había sido herida por sus acciones. La inauguración del Centro de Arte fue un éxito rotundo.
Samira sonreía mientras veía a los niños correr por los pasillos, pintando y creando. Alejandro, ahora involucrado en la comunidad, se convirtió en un símbolo de cambio. Las personas comenzaron a verlo no solo como un millonario con un pasado oscuro, sino como un hombre que había aprendido de sus errores y estaba dispuesto a hacer las cosas bien. Mientras observaban a los niños reír y crear, Samira y Alejandro se miraron a los ojos y en ese instante supieron que habían encontrado un propósito en medio de la adversidad. El amor que habían cultivado en medio de las pruebas se había fortalecido, y juntos estaban listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. La historia de Samira y Alejandro se convirtió en una leyenda local, un testimonio del poder del amor y la redención. La escuela, ahora transformada en un centro de arte, no solo había salvado su legado, sino que también unió a la comunidad de maneras que nunca habrían imaginado. En cada trazo de pintura y en cada melodía creada, había una historia de lucha, amor y esperanza, recordándole a todos que incluso en medio de las tormentas más oscuras, el amor verdadero puede florecer y traer luz a la vida de aquellos que están dispuestos a luchar por ello.